Estoy en comunicación con un peruano que sin lugar a duda tiene categoría para ser presidente o premio Nobel, una persona que se destaca no solo por los conocimientos que tiene de su país, sino del mundo. Él asesoró a varios presidentes, escribió varios libros, da varias conferencias. Realmente es un ejemplo que a su edad quiera seguir trabajando por el Perú. Es complicado recorrer esta linda geografía que tiene el Perú, pero Hernando de Soto tiene la vitalidad de un joven y la sabiduría de alguien de su edad. Hernando, un gusto saludarte, luego de tiempo. Bien, Juan, gracias por la entrevista. Hoy acabo de venir de Brasil y uno siempre analiza las diferentes sociedades, las diferentes ciudades y ve que se puede traspolar. Tú que eres un hombre del mundo, entendiéndose bien la palabra, lo que significa, que conoces, cuántos países más o menos has visitado, qué es lo que te llama la atención en otra latitud para traspolar al Perú. Bueno, yo supongo que he viajado a la larga, habré tocado por lo menos los aeropuertos de unos 90, 100 países. Conocerlos bien, pues es difícil, pero conozco varios países europeos, probablemente la mitad de los países, he visitado casi todos los países latinoamericanos, pero sé algo de una tercera parte de ellos. Conozco los Estados Unidos, Canadá, es decir, Norteamérica, eso incluye, por supuesto, México y Asia. Pero tu pregunta era ¿cuál, Juan? ¿Qué viste en otras latitudes que se puede traspolar al Perú? Porque a veces no hay que inventar nada, sino que todo está inventado y hay que adaptarlo a su país. Incluso hasta las malas experiencias en otros lados sirven para no cometerlas en el propio. Bueno, yo creo que tienes absolutamente razón. Es una cuestión de aplicar en formas distintas las cosas que funcionan, ¿no? Así es. Y lo que generalmente funciona en una sociedad funciona en la otra. Hay que agregarle un poquito de azúcar o leche y ahí está. Yo estoy actualmente muy interesado en cómo China ha llegado donde llegó. Yo me acuerdo que a finales de los años 80, cuando era obvio que nosotros, es decir, mi organización, el Instituto de Libertad y Democracia, iba a estar detrás del gobierno, gane Vargas Llosa o gane Fujimori, fui a mirar ya ejemplos concretos. Ya no era cuestión de ver modelos en general, sino que ejemplos concretos. Y me acuerdo que me dije, bueno, veamos estos asiáticos que parece que están moviéndose adelante. Entonces, me acuerdo haber desechado China rápidamente, porque creo que estaba más o menos en, bueno, menos de $300 per cápita, China, es decir, $295 al año por chino. Mientras que el Perú andaba por en ese momento por algo así como 2.500, es decir, que éramos tranquilamente 8 veces más ingreso por persona que China. Entonces yo deseché China y más bien me enfoqué en Japón, que había hecho pues unos enormes saltos. Bueno, así siguen las cosas por muchos años, pero en los últimos 15 años China pega un salto increíble. Entonces no es Mao Zedong, puede haber puesto algunas semillas, no es Deng Xiaoping, que fue el otro jefe de Estado, sino más bien Xi Jinping, que es el presidente que tenemos ahora. Y este presidente ya lo que hace es no habla de el comunismo chino, sino habla básicamente de capitalismo estilo chino. Entonces yo he comenzado a mirar eso, no solamente porque tengo los libros al respecto, sino porque soy miembro de 3 cámaras chinas porque se utilizan algunos conocimientos que yo tengo del Perú, algunos conocimientos que tengo sobre blockchain. Una es la Cámara de Blockchain, soy también en la Salón de la Fama de Economía y de Información Tecnológica. Y eso me ha permitido, ya que me consultan problemas y soluciones, de ver cómo es. Estos han descubierto una manera de hacer capitalismo eh, relativamente centralizado, pero cuya objetivo ellos llaman su capitalismo o su sistema de inversión, ese que nos ha llegado a América Latina. Xi Jinping tiene un nombre para ello y lo llama
sistema de conocimiento independiente. Sistema de conocimiento independiente. Él lo que dice básicamente es, mire, hay que tener información del mercado, data, consolidarlo y formar capital. Por eso él habla de capitalismo chino. Ya no está hablando de la parte comunista que la aplica sobre todo al sector más bien político, sino a la parte económica. Y su idea, para poder decirte esto en minutos o segundos en lugar de largas horas, es que el capitalismo de Occidente ha tenido sus éxitos, pero él llama eso el capitalismo desordenado. Es decir, que la información llega al mercado y uno fija precios en base a competencia, a que alguien dice dentro de un mercado donde todo el mundo grita, yo pago 200 por esto, 800 por eso, y él dice los precios, igualito que Marx, eh, son volátiles, los precios no son objetivos, son subjetivos. Y entonces lo que hay que hacer es objetivos. Para ser objetivos no hay que entrar al mercado de compra y venta, porque eso depende de especulaciones, cosas que pueden ser muy inmediatas. Lo que cuenta son los costos. Y los costos de pasar de una etapa de sofisticación o de elaboración a otra. Y él dice, este paso de un lugar al otro se llama transmutación. Y esa transmutación es una fórmula que es básicamente marxista, que no está contra la formación de valor agregado, que ellos no lo llaman valor agregado, sino plusvalía, pero que parece que es más preciso y permite acortar brechas. Y la están aplicando sobre todo a los programas de infraestructura, a los programas de minería, recursos naturales, ¿no es cierto? Por supuesto, a los de energía. Y en esos tres están pues barriendo América Latina y muchas partes del tercer mundo. Y los tenemos pues a los Estados Unidos que han considerado esto tan grave y ser desplazados en su propio continente, en lo que ellos llaman su patio trasero, por China, y no hay lugar, es que los chinos, por lo menos en el Perú, están teniendo pues un éxito fenomenal en esos tres campos: infraestructura, minería y energía. Incluso recordemos que el megapuerto de Chancay es de capitales chinos. Claro, es capital es chino, pero lo que es interesante es que su idea de capital, lo que hay, la fórmula detrás de todo esto, es que tiene un sistema de contabilidad mediante el cual, por saber más o menos cómo van a estar acumulados los costos de sacar, digamos, el cobre de la tierra, refinarlo, después exportarlo por Chancay, como tú acabas de decir, o uno de los otros tres puertos en los cuales van a entrar, y luego ir transformándole y agregándole valor en el tiempo. Eso les permite a ellos saber dónde está su margen de capital excesivo. Es decir, capital viene a ser la agregación de valor, más no en dinero, sino, claro, lo tienen que ponerle precios, pero no es para ellos dinero, sino es un método de inversión que entonces ellos pueden capturar desde el inicio y por la confianza que existe en ellos, invertirlo en el futuro. Y el Una resultado, pregunta, Hernando. ¿Tú piensas que los chinos van a proponer o insinuar el uso de yuanes? Porque acá en Bolivia hay muy buena relación con China y en un momento hasta se hablaba de implementar el uso de yuan de la moneda china en las transacciones. ¿Pueden romper al mercado del dólar? pero claro, es decir, a la larga del momento que ellos acumulan capital, que es valor, ¿no? Ellos hacen, dicho paso, una cosa que es muy importante en relación a lo que tú estás mencionando. Ellos distinguen capital, que dicen es inversión, ¿no es cierto? Y ahorro, de lo que ellos llaman capital circulante o dinero. Y ellos dicen que una de las debilidades de Occidente es que no hacen distinción y por lo tanto hay una confusión entre la volatilidad del dinero, que puede subir y bajar según demandas, pandemias, guerras, mal clima, lo que Como sea, estamos viendo ahora. como estamos viendo ahora, a diferencia de capital, que es un valor constante.
Entonces, inclusive lo que decía Marx era que ni tú ni yo lo vamos a entender en una conversación breve, porque él decía capital puede venir de la palabra latina capita, que quiere decir cabeza, que no es lo que tú tienes en la mano, que es un billete o una moneda, es un concepto de lo que es valor. Después lo puedes monetizar, pero si lo monetizas, eso sube y baja, es el valor de una cosa sube y baja, pues en dinero dependiendo de si lo manejas mal o manejas bien, mientras que el verdadero valor, yo tengo un puerto como Chancay, eso no se va, no fluctúa con el dinero. Entonces, que Me ellos hace quieran, acordar una frase de un gran peruano, allá de la Torre, que decía, no importa de dónde venga el capital, sino cómo llega el Perú. sí, claro. Es eso, pero probablemente no hacía la distinción entre dinero y capital. Él lo que dice es que hay unas cosas que tienen un valor, punto. Y hay dinero que puede fluctuar porque tienes mala política monetaria, porque hay depresión, porque nadie sabe quién va a ser presidente de los Estados Unidos. Pero no me extraña que quieran, por supuesto, utilizar la moneda yuan, porque, como decía el mismo presidente de Gaulle, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos van básicamente utilizando el dólar como referencia para todas las otras monedas, ¿no? Él decía esto le da una ventaja enorme a los Estados Unidos porque puede inclusive pasar a otros países la inflación. Entonces no me sorprende del todo, por supuesto, ni a ti ni a mí, de que ellos quieran meter el yuan, pero no lo meten porque es una mejor manera de hacer las cosas, sino sencillamente porque no quieren que sus reservas en dólares sean expropiadas o lo que sea, y ya es un elemento político. Pero Disculpa, lo ya que que no. hablaste de China, hay un país de Asia, lamentablemente no lo conozco, pero acá hay un candidato o un precandidato presidencial que es surcoreano y habla de la relación que tendría que tener Bolivia si él es electo con Corea del Sur. Hay muchos capitales coreanos, surcoreanos en el Perú. En este caso, ¿qué opinas de esta otra potencia asiática que quizás no tiene tanta difusión como lo es China? Claro, lo que tú estás señalando es una cosa que es pues importante, ¿no? Lo que nuestros amigos estadounidenses siempre hablan es de qué es lo que necesita un país si es que nos quiere imitar. Necesita una serie de cosas básicas, el mercado, libertad de precios, globalización, economías de escala, una constitución con estos valores, una patria hecha de individuos, y si los individuos se asocian, que se asocien a través de organizaciones empresariales que también tienen su sitio en el mercado, que están organizados de una cierta forma, lo que los americanos llaman corporate governance, gobierno corporativo, etcétera. Y dicen, si usted hace eso, que es lo que hicimos nosotros, entonces usted va a tener desarrollo. Entonces, yo lo que veo que es interesante de eso es que el problema con ese módulo, que es absolutamente válido, por supuesto, es que básicamente lo que ellos decían estaba claro a finales del siglo XIX, pero, Juan, viene la cosa siguiente. Ellos también tuvieron una guerra civil, pasaron dos guerras mundiales y se volvieron poco a poco ricos. Mientras que los asiáticos han descubierto que sea Corea del Sur o Corea del Norte, encontrar una forma deliberada de rápidamente llegar al gol. Es decir, nada de crear condiciones a través de las cuales espontáneamente ya veremos cómo surge el Y mercado. si se quiere hablar de otro país, que también tengo muy buenas referencias, porque yo era amigo de que manejaba la cámara argentino-vietnamita, el ingeniero Jorge Pereira de Olazábal, Vietnam, la ciudad de Hanoi, el potencial que también tiene. Claro, en todos esos casos, el camino al capitalismo es deliberado, mientras que lo que producen intelectuales de la talla enorme como de Hayek o Milton Friedman es que si tú tienes libertad sin tener lo que ellos llaman un sistema deliberado, sino dejar que espontáneamente la sociedad surja, lo que nos están diciendo todos estos asiáticos es, mire, yo en los años después de la Segunda Guerra Mundial, digamos a partir de 1950, Corea del Sur,
bueno, no Vietnam, Vietnam vino después, pero Corea del Sur, China y otros, Singapur, etcétera, lo que ellos dicen es, vamos a hacer la cosa deliberadamente, vamos a poner nuestras inversiones aquí y allá y crear un modelo de desarrollo a diferencia del modelo espontáneo, que es el que es el que está surgiendo en nuestros países que tratan de imitar el de los Estados Unidos. Y todos esos tres países asiáticos, lo que los distingue, si tú quieres, del poder occidental, es que son deliberados, es decir, el Estado decide cuáles son los caminos más cortos y se planifica el desarrollo hacia el capitalismo. Es muy distinto por ejemplo, el estadounidense y en lo que se refiere a algunos rubros como los que hemos hablado anteriormente, infraestructura, los puertos y los recursos naturales, están barriendo, ¿no? Están barriendo, por ejemplo, en lo que se refiere a minería, que le importa mucho a Bolivia, ¿no es cierto? Y le importa al Perú, por supuesto, y a Chile, y el litio le importa a los argentinos, etcétera. En el año pasado, los chinos han invertido en minería en el mundo tres veces más de lo que los americanos han invertido en apoyar en la guerra a Ucrania contra Rusia, cosa que están formando capital. Ahora Y, empezamos a hablar de Asia, pero también hay otro continente que llama la atención, que es África. No solo Sudáfrica, que integran los BRICS, sino el Magreb, países como Marruecos, Argelia, Libia, que ahora lamentablemente está muy complicado luego de que han derrocado a Gaddafi. Tú estuviste viviendo y cercano a Libia y el proceso de Muammar al-Gaddafi. El norte africano también puede ser un mercado muy importante para el Perú. bueno, como mercado lo son. De hecho, los argelinos son grandes inversionistas en el Perú, sobre todo en gas, no hay lugar a dudas. Y tenemos muchos parecidos, pero no son lo exitosos que son los países de Asia, ¿no? Que no tienen los recursos naturales y sin grandes recursos naturales, han pegado un salto adelante muy grande. Ahí lo que va a pasar, yo creo, es que Occidente va a tener que cambiar de enfoque, ¿no? Y Con un relación detalle a... no menor, que desde el aeropuerto de Lima hay prácticamente vuelos a todo el mundo, que no todos los aeropuertos tienen esta ventaja. Hoy Lima es un lugar geoestratégico en nuestra región, incluso también por las alianzas que hay, el tema APEP, la Alianza del Pacífico en nuestra región. Sí, lo que se está hablando mucho del Perú, si es que uno quiere hablar muy metafóricamente, ¿no? Es que va a ser un nuevo Panamá, una especie de hub, ¿no? A través del cual se une el Pacífico y el Atlántico, en el sentido de que uno, hay los minerales que los ayudan mucho, pero es la distancia más corta que probablemente puede encontrar Bolivia para salir al Pacífico, o la que pueden encontrar los mismos brasileños. Si los brasileños salieran por, digamos, Santiago, serían, digamos, 4.000 kilómetros de distancia, pero si salen vía Lima son 2.000 kilómetros de distancia. Entonces, entre puertos, el posicionamiento peruano, el hecho que tiene una costa con cabotaje muy alto, ¿no? Es decir, Lo de donde pueden... Brasil, específicamente la carretera bioceánica, que hace décadas se está hablando de la construcción. Sí, claro, todo eso ayuda. Y además el hecho también que una de las cosas que le saben hacer muy bien los chinos es infraestructura, cosa que a eso le están planeando meter ferrocarriles, interconexiones entre ríos, atajos entre distintas lagos y ríos y aeropuertos, cosa que todo eso va cortando las distancias. Esta Eh, pregunta en esta parte de la entrevista también lo hago porque lamentablemente no es ni bueno ni malo, pero a la hora de gobernar se nota. Muchos mandatarios, una vez que llegan a la presidencia, empiezan a conocer el mundo, empiezan a articular y a veces el mandato o la falta de experiencia no le permite
lograr desarrollo para sus países. En este caso, si tú llegas a la presidencia, no hay que explicarle a nadie quién es Hernando de Soto, ni explicarte a ti cómo funciona Asia, cómo funciona África, cómo funciona Europa. Esto es muy bueno saberlo. Hoy en día tenemos una presidente que hace lo que humanamente puede a pesar de sus errores, pero no es conocida en la comunidad internacional. ¿Qué decir de Pedro Castillo? O sea, es muy importante esto, hablar para que el peruano sepa que tú toda la vida te has vinculado internacionalmente, intelectualmente, incluso a nivel nacional. Tengo entendido, he visto varios videos que visitaste Puno, Ayacucho, cuando quizás otra gente dice que Puno no es el Perú, tú vas a estos pueblos, incluso has tenido la experiencia de hacer un gran libro, El Otro Sendero, que habla de la economía informal. Es algo muy curioso cómo se maneja, por ejemplo, Juliaca, una ciudad muy potente a nivel comercial en el sur andino peruano. En este caso, ¿qué nos puedes decir de tus visitas al Perú profundo, al Perú del interior? Bueno, algunas cosas, ¿no? Hablemos, he tenido dos visitas en los últimos 10 días que para mí fueron, por supuesto, importantes. Una fue en Puno, donde se casa un amigo mío, que es una aymara, ¿no? Él tiene lo que los limeños llaman una economía informal. No es que es una muy mala etiqueta de ponerle a él, porque el sector minero donde él tiene un gran poder, no porque es un mandamás, sino porque es un hombre que sabe juntar distintos aspectos de la producción. El total de personas que trabaja en la Rinconada, que es la parte donde él prevalece, son 40.000 sueldos. Es decir, que esa mina llamada informal es más grande que cualquier otra compañía privada, que Recordemos, una... una cosa es informal y otra ilegal. No es que tú estás Eso es otra cosa. Ah, haciendo apología de la minería ilegal, porque lamentablemente a veces los medios tergiversan. Lo transgiversan, sí, por la razón siguiente. Los informales no son ilegales. En primer lugar, pagan impuestos, porque la mayor parte de los impuestos peruanos pues, son por IGB. Lo pagan, número uno. Número dos, hacen todo según ley. O firman contratos o tienen ya algún tipo de concesión superficial o lo otro. La ilegal es otra cosa. La La ilegalidad es la que daña la tierra, los recursos. Sí, lo que te quiero decir es que la ilegal son literalmente ahora personas, sobre todo, o que hacen minería en lugares donde no es permitido, porque son zonas culturales, agrícolas, lo que tú quieras. Pero sobre todo lo que ha ocurrido, y poca gente lo está viendo, es que desde el momento que viene el COVID, hasta ahora donde han subido los precios de los minerales que transportan energía, que puede ser o sirven de almacenamiento para la energía, el litio, el oro, la plata, el cobre sobre todo, y esos precios se disparan, mucho del dinero que es lavado, que tradicionalmente iba al narcotráfico, ¿no? Para comprar insumos para drogas, ahora está yendo al oro. Y entonces tú tienes tanto en el norte como en el sur del Perú grupos ya armados, Y delincuentes. disculpan, parte del financiamiento también va a la campaña de malos políticos, que una vez que llegan prácticamente son desastrosos para la patria. Eso también es Claro, bueno hablarlo, porque Hernando, si tú eres una persona que ha trabajado toda la vida con un buen pasar económico, no eres millonario ni tampoco te respaldan grandes cárteles de nada, porque hoy en día se ha metido mucho el narcotráfico en la política y uno cuando ve mucho a un candidato sospecha quién lo financia. Tu campaña es austera. mi campaña es súper austera, pero llegamos pues en boca de uno en las elecciones pasadas a la posición número 2, pero efectivamente cuando se trató de
de ir observando los votos en un lugar y el otro y no teníamos los fondos para hacerlo. Pero lo importante acá, Juan, es la cosa siguiente, es que ha comenzado la minería ilegal. La minería ilegal no son personas que hacen nuevas minas, sino que desplazan tanto a formales como informales de sus posesiones, a punta de cañón, a punto de balas, y están comenzando a tomar minas porque han considerado que esto no hay el Drug Enforcement Administration, no hay idea, no hay nada, entonces uno se mete en minas. Los americanos todavía no se han dado cuenta que ahora el dinero malo de repente ya no está tan interesado en la droga o además de la droga está interesado en los minerales y quien logre resolver ese problema, que sea China o los Estados Unidos, va a lograr efectivamente ser el poder que más compra nuestros minerales. Y yo creo que en ese sentido todavía queda determinar si van a ser los chinos o los americanos o los europeos. Pero es cierto, nosotros también estamos cambiando. Y sin lugar a dudas, como tú dices, esto va a tener un efecto criminalizante, si tú quieres, en nuestros países, ¿no? Ya no entran las personas ¿cómo se puede llamar?, de malas artes, criminales o lo que sea, solamente por la droga, que de una manera u otra se puede concentrar, pero ya están entrando también a los recursos naturales. Entonces las cosas se complican en ese sentido desde el punto de vista popular. Y como te dije yo, en Puno lo que hemos tenido ahora es, hemos sido súper bien recibidos, como tú habrás visto por las películas que hemos visto anteriormente, pero sencillamente porque los escuchamos. Y la tendencia de nuestro gobierno es a no escucharlos. Y la tendencia de nuestra élite empresarial, que es, tú sabes, es excelente en el Perú, lo que han hecho en minería, lo que Con están respecto haciendo. a Puno, quiero agregar algo. Lamentablemente a veces desde Lima se ve a Puno como un rincón alejado, pero es la entrada al Perú desde la parte de Bolivia, es una entrada a la patria. Es muy importante estos temas porque estas provincias, estos departamentos que uno desde una óptica centralista lo ve como alejados, son entrada al país y se puede hacer mucho, sobre todo en tema de comercio exterior. Para ir finalizando, porque lamentablemente los tiempos del Zoom apremian, ya sabemos y la gente se está enterando de tu conocimiento del mundo. También vimos que tienes facilidad con el inglés. ¿Cuántos idiomas hablas? Que esto también es importante. Poder comunicarse Bueno, con el mundo. yo he crecido básicamente utilizando dos idiomas en Europa, y en Canadá. Uno es el inglés y el otro es el francés. Y lo que dicen mis enemigos o los que no me quieren en el Perú es que además de eso balbuceo el español. Esos son tres idiomas que conozco y entiendo algunos otros. Pero lo que tú hablas de Puno, no solamente es que es la entrada, por ejemplo, por donde entra Bolivia al Perú y Puno y también parte del Brasil, sino los puneños, por ejemplo, están dominando una buena parte del Perú a nivel informal, en muchos casos, pequeña empresa, pero cada vez están creciendo más. Yo soy arequipeño, por ejemplo, y ya Arequipa es básicamente los Hablando de alcaldes. Punenio, hay un muy buen amigo mío, Punenio, el doctor Gustavo Pacheco Villar, actual presidente del Parlamento andino. Y por un año el Perú tiene la presidencia del Parlamento andino. Claro, él está ahí y generalmente los alcaldes y los gobernadores vienen de ahí. Y no te olvides que últimamente cuando hemos tenido todos estos problemas de conexión en el Perú, han hablado de la toma de Lima y han mandado unas miles de personas. Entonces ya tomaron Arequipa porque son emprendedores, quieren subir adelante y son capaces pues de tener varios de los barrios importantes Quiero comerciales. comprometerte públicamente a tener más charlas, poder entrevistarte, porque tú sabes que esta entrevista fue muy buscada
Hace varios años que no te entrevisto, sé que tu agenda es complicada, pero es importante que el peruano te escuche. Y para ir finalizando, Hernando, ahora es muy común los ping-pong. Te voy a decir un par de nombres si puedes decir una o dos palabras. Dina Boluarte. Ah, desgraciadamente es una presidente que le ha tocado gobernar en situaciones muy difíciles. Evidentemente es una persona, de repente es una excelente persona, no sé, no la conozco, pero en lo que se refiere a lo político está creo que en una impopularidad del 96%, cosa que no va a ser conocida en la historia como una gran presidenta. Hay contradicciones. Entró a la política como vicepresidenta de Castillo en el partido formado por Vladimir Cerrón, que se autodefine como marxista-leninista y hablaba con marxistas-leninistas hasta que llegó a la presidencia y se dio cuenta que los anticomunistas en el Perú habían vacado a su presidente, Disculpa, pues ahora que no esté en la política, por lo menos formal, Cerrón. A otro personaje u otra personalidad que quiero preguntarte, Antauro Humala, que genera miedo en muchos sectores de la población y esperanza en otros. claro, bueno, Antauro Humala, claro, el problema es, por supuesto, su lenguaje, ¿no? Desde el punto de vista de una buena cantidad de los peruanos, que es que habla de que cuando entra también va a fusilar una serie de personas que incluyen a su hermano, todos los que han sido corruptos, todos los que han hecho las malas cosas. Ahora, uno puede decir, bueno, caramba, ¿cómo puede decir eso? Pero la respuesta es que hay una serie de peruanos que quieren un lenguaje fuerte porque en los sectores populares hay una recesión que no existía antes, ¿no? Hay problemas de pobreza que no hemos tenido durante años y entonces él dice, a estos hay que castigarlos y por supuesto en política el hecho de hacer justicia a través del castigo es un lenguaje es un lenguaje que es muy bienvenido entre todos aquellos que sí sufren de la penuria económica. Y el último peruano que quiero preguntarte, no solo porque es amigo mío, sino que le tengo mucho respeto y la historia lo tiene que reivindicar, hombre honorable, tu vecino él, Manuel Merino de Lama. Sí, yo noto que hablas mucho de Manuel, pero no lo conozco, no lo he seguido mucho. Entre otras cosas, pues tuvo una presidencia muy, muy breve, pero entiendo yo que es un muy buen hombre y que ha tratado de hacer las cosas bien. Y que es amigo tuyo, sobre todo. No creo que sea en este momento una de las figuras más importantes, pero quién sabe, vamos a ver quién lanza Acción Popular. Muchísimas gracias, esperemos pronto una entrevista para seguir hablando de los temas de Perú y el mundo. Muchísimas Por gracias. supuesto, por supuesto, Juan, muchas gracias por la oportunidad.